Estaba pensando que estamos en modo avión para referirme al hecho de que venimos haciendo una serie de entrevistas a personalidades de nuestra ciudad que han estado muy estrechamente vinculados con el Aeropuerto Internacional Matecaña, con su desarrollo, con su eh, empuje, con sus servicios a la ciudad, entre exgerentes y exalcaldes. He invitado a una persona que ha estado lejos de los medios en los últimos meses porque pues acaba de entregar la alcaldía a su sucesor Mauricio Salazar y no quiere como entrar en peleas o en polémicas o en discusiones como esperando que las aguas se calmen. ¿O qué, doctor Carlos Maya López? ¿Cómo le va? Hola Luis García, un saludo para usted, para todos sus seguidores y televidentes. Bueno, no, esperando a que el nuevo gobierno haga lo que le corresponde, por encima de cualquier aspiración o ego personal o satisfacción personal están los intereses de la ciudad y siempre esperando a que Mauricio Salazar acierte. A mí me parece que los ex deben hacerse a un costado, no solamente los exalcaldes de Pereira, sino también los expresidentes, los exgobernadores, Sí, para que nuevos liderazgos puedan brillar y dejar a los actuales proceder. Lo otro que también es importante reconocer es que ha pasado un periodo de tiempo muy corto y qué pereza un exalcalde hablando encima de lo que está haciendo el alcalde. Hay que dejarlo gobernar. Y por ello he optado en no atender entrevistas y tal vez esta es la primera o la única entrevista que he concedido después de terminar mi mandato y mi periodo de gobierno. claro, porque yo le pedí el favor que me atendiera para una situación muy específica. Ya llegarán los días del análisis y de la crítica o del reconocimiento, si es del caso, al nuevo alcalde. Claro, no, vamos a atender en su debido momento los medios de comunicación. Yo hice una rueda de prensa en enero relacionada con la Avenida Los Colibríes. Siento que todavía hay explicaciones que dar. Por supuesto que yo he tenido la disposición para atender todos los organismos de control, pero también he entendido que esto ya se encuentra en los estrados judiciales y por recomendación de mis abogados me han dado una recomendación que yo he decidido atender. Esto no es una discusión mediática, sino una discusión jurídico-técnica en donde la velocidad mediática no es igual a la velocidad procesal. Lo que sí quiero indicarte, Luis, es que no me cabe ninguna duda que hemos actuado para garantizar que el proyecto se cumpla a satisfacción. El proyecto ha tenido algunos inconvenientes, pero nosotros no nos hemos robado un peso en ese proyecto y las explicaciones se están dando a conocer a todos los organismos de control, entre ellos la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Contraloría Municipal y la Procuraduría General. Hola, así es. Sí, claro que sí. Hemos estado atendiéndolas a todas y a cada una de ellas con nuestros argumentos, con nuestras Claro. justificaciones técnicas y por supuesto que a cada quien lo que le corresponda. El contratista tendrá que dar sus explicaciones, la interventoría, la supervisión del contrato, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría Jurídica, entre otros tantos. Ya no hay duda, aparte del tema, que esa es una de las razones por las cuales muchas personas prestantes, profesionales, gente con muchas calidades, se abstienen de participar en política y de poner sus nombres a discusión cuando hubo una época en ciudades como Pereira en donde era un honor ser alcalde, en donde era un cargo apetecido y la gente se ofrecía y querían repetir y buscaban los directorios políticos, a Óscar Vélez, a Camilo Mejía Duque, a Emiliano Izaza, porque querían ser alcaldes. Hoy en día ser alcalde o ser gobernador, ocupar cargos de esta naturaleza, doctor Carlos Maya López, representa también a posteriori, una vez se deja el cargo, una serie de situaciones inevitables como la de estar subiendo escalas por A o por B o por C motivo, ¿no? No, Es artera, Luis, sigue siendo pues un logro personal, profesional y ¿sí? político muy importante que cualquier persona desearía tener en sus hombros, pero es importante reconocer que es una sensación agridulce. Mm. Dulce, el día que inauguramos el aeropuerto para entrar en materia, Luis, Sí, para que el entremos en día materia. más importante y feliz de nuestras vidas. Entonces, como decimos los que vivimos en este territorio del eje cafetero, vamos al grano. Claro que sí, Después Luis. de esta pausa con el exalcalde Carlos Maya López, vamos a conocer cómo fue
su labor, cuáles son sus sensaciones, para hablar un poco en los términos de Nairo Quintana, cuáles fueron sus sensaciones al momento de la inauguración del actual Aeropuerto Internacional Matecaña. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. A Carlos Maya le correspondió como alcalde inaugurar las nuevas, cómodas, muy confortables y modernas instalaciones en el año 2020 en plena pandemia. ¿Qué remembranzas hace usted de ese momento? Bueno, Luis, hablando de situaciones agridulces, pues en medio de la pandemia nos tocó cerrar las operaciones del Aeropuerto Internacional Matecaña y todas las actividades económicas, sociales, productivas y académicas de la ciudad. Fue una decisión supremamente difícil y con ello suspender la ejecución de obras de la ejecución del nuevo aeropuerto Matecaña. Pero al mismo tiempo, como nos dimos la tarea de cerrarlo, fuimos los primeros que aperturamos los vuelos a nivel nacional y avanzamos en un propósito muy interesante que le agradezco al equipo de la concesión, al equipo del Aeropuerto Internacional Matecaña, por trabajar en medio de la pandemia para lograr ese importante hito e inaugurar este importante aeropuerto el 30 de agosto del 2020. Pese al cierre el año 2020 y en lo consecutivo y en lo sucesivo, el aeropuerto ha registrado el mayor número de pasajeros de la historia. Para referirnos a una fecha reciente, al 31 de diciembre del 2022, nuestro Aeropuerto Internacional Matecaña logra 2.700.000 pasajeros, en donde reactivamos muchas rutas, la de Miami que ya existía en el pasado, pero donde logramos un hito sin antecedentes, conectar a Pereira con Nueva York directamente. Y yo lo voy a decir con mucho orgullo personal e institucional y político. Qué orgullo conectar la capital del eje con la capital del mundo. Y con ellos conectarse con nosotros, claro, y de manera directa, que hoy todavía sigue vigente y que hoy todavía cuando viaja uno por el aeropuerto los viajeros pasan y nos felicitan por ese importante logro. Nunca había mirado el aeropuerto hacia Sudamérica y empezamos a mirar. Pero antes de eso, déjeme yo le hago una observación. Claro que sí, Luis. No son cualquier mercado Nueva York y Miami. Eso es algo muy serio y muy respetable, vuelos directos a Nueva York y Miami. Sí, señor. Miami ya lo tenías. Como mercados. Ya lo teníamos. No, digo ya con la cobertura del Aeropuerto Internacional Matecaña. Pero con Miami logramos que dos aerolíneas se posicionaran en esa vía aérea o en esa conectividad. No solamente Avianca, que lo hacía tradicionalmente, sí, sino también American Airlines. Y eso ha sido muy interesante. Y a propósito de mercados, que usted lo referencia, Miami tiene 50 millones de pasajeros al año. Mientras tanto, nosotros 2.700.000. No somos ni el 10% de lo que es Miami, pero sí tenemos mucho que aprender. Y a propósito de esa hermandad que se inventó Luis Alberto Duque Torres, que en paz descanse, entre Pereira y Miami, me dio la oportunidad de seguirla consolidando y aprendimos nosotros de ese aeropuerto y ellos de nosotros. Una cosa muy interesante en donde, oiga, hay unas similitudes. Miami es el dueño del aeropuerto de Miami, sí, el condado de Miami. Sí. Y como pocos otros en Colombia, Pereira es el propietario del aeropuerto. Mientras tanto, otros tantos aeropuertos son de la Aeronáutica Civil y del Gobierno Nacional. La gente se sorprende cuando contamos que en el Consejo de Gobierno de la Alcaldía de Pereira hay una persona que oficia como gerente del aeropuerto. Y mis colegas me preguntan, oye, ¿y un alcalde en qué tiene que incidir en el aeropuerto? Pues en muchas cosas, porque a través de ella se maneja la llegada de los turistas, de los inversionistas, de los empresarios, y como yo he dicho una y otra vez, Pereira no tiene mar, Pereira no tiene puerto, Pereira no tiene ferrocarril, y la única manera de conectarnos con el mundo ha sido el Aeropuerto Internacional Matecaña, en lo cual tenemos que agradecer a nuestros ancestros, que desde el año 1944 y 1945 ya tenían esa dimensión cosmopolita y visionaria para conectar a Pereira con el mundo. Y quisiera agregarle, después de esta pausa, para pedirle una observación, un comentario suyo al respecto. En los vuelos directos Pereira-Panamá, porque es que Panamá es un hub mundial. O sea, de Panamá usted parte a cualquier lugar del planeta y vamos a escuchar al exalcalde Carlos Maya al respecto
después de esta pausa. Mauricio que va para el baño, ve cómo gotea la llave del lavamanos y cierra la llave. Lo mismo hace Verónica en el lavaplatos mientras lava la loza. Definitivamente esta familia le va a anotar, ¡gol! Esta familia le acaba de anotar un golazo al fenómeno del niño. Únete al ahorro del agua. Si la usamos bien, alcanza para todos. Aguas y Aguas, patrocinador del Deportivo Pereira. Bueno, Panamá, como usted bien lo dirigía, es una conectividad muy interesante que también viene desde el pasado, pero que se fue suspendida por muchos meses y tal vez un año inclusive por efectos de la pandemia. Pero Pereira directo con Panamá nos permite conectarnos con cualquier punto estratégico del planeta. Es una cosa muy interesante. Pero permítame darle otra característica al aeropuerto. Dígame. Oiga, uno de los principales destinos turísticos de Colombia es Cartagena. Ahí. Pero nosotros tenemos mejor aeropuerto que Cartagena. Barranquilla es la tercera ciudad más importante del país después de Bogotá, es la cuarta, perdón, después de Bogotá, Medellín y Cali, pero nosotros tenemos mejor aeropuerto que Barranquilla. Nosotros tenemos un aeropuerto mucho más bonito que el de Bucaramanga y tenemos unos aeropuertos muy, muy importantes en la región y tenemos el mejor aeropuerto del eje cafetero e inclusive del norte del valle. Esto debe ser un orgullo para todos nosotros, en donde la obra no es de nadie, Luis. No, eso es... Hay que reconocer a de la nuestros ciudad. antepasados, a nuestros ancestros, a nuestros antecesores en el gobierno. Gobiernos como el de Juan Pablo, que tomó la decisión de avanzar en la APP pese a los cuestionamientos. Gobiernos como el de Enrique Vázquez, que hizo la ampliación de la pista hasta llevarla a 2.200 metros de longitud. Recordemos que cuando se amplía una pista a lo largo también hay que hacerlo a lo ancho. Gobiernos también como el de Israel Londoño, donde se terminó la torre de control. No, la torre de control fue en Enrique Vázquez, pero Israel fue el plan maestro que hizo posible todo el trabajo. Es que la modernización del aeropuerto tal cual como está ahora, con zonas de seguridad, con la zona RESA, con la torre de control nueva, los accesos con viales. todos los accesos viales, que casi nadie habla de eso, la gente no recuerda que las casas de Nacedero estaban casi sobre la pista. Cuando un avión daba la vuelta allí en la cabecera que da mirada a la ciudad, eso se le golpeaba rompía las ventanas. Entonces, con Israel Londoño se inicia, como usted bien lo señala, toda la estrategia del plan maestro, y sobre el particular ya entrevistamos y vamos a pasar aquí el programa de Israel Londoño. Oiga, Luis, permítame reconocer ahora que en paz descanse al senador Soto. Carlos Enrique Soto. ¿Por qué? ¿Y por qué me refiero a él? Porque él en su calidad de senador consiguió muchos recursos para el Aeropuerto Internacional Matecaña. Así es. Y eso no se puede desconocer. Al César lo que es de al César y a Dios lo que es de Dios. La verdad es que eso ha sido un esfuerzo de muchos años atrás. Oiga, tenemos también el talud más largo y tengo entendido que Suramérica, porque ese talud también fue muy largo y lo construyó el gobierno de Juan Manuel Arango Vélez, luego Martalena Bedoya. Y más atrás Fabio Alfonso López Salazar. Yo lo he contado aquí varias veces, doctor Carlos Maya, que yo era un muchacho de 14, 15, 16 años de edad tal vez, y usted que nació un 10 de abril de 1979. Tiene buena memoria, Luis. Claro, usted tiene 45 años, es que yo conozco a la gente de mi ciudad. Cuando usted nació, 35 años atrás, estamos celebrando los 80 años del Aeropuerto Internacional Matecaña, se hizo el acuerdo del Consejo Municipal, y ese es un punto que quiero que toquemos un poquito más adelante, por medio del cual se reconoce la existencia jurídica del Aeropuerto Matecaña. Y un año después, en 1945, se hace el famoso convite. Mucha gente cree que primero fue el convite y después el acto jurídico del Consejo. Y es un hecho muy importante que le estoy diciendo yo al presidente del Consejo, a Carlos Mario Gil, que ellos son los que tienen que celebrar y los que tienen que hacer una sesión solemne, porque fue el Consejo Municipal el que le dio vida jurídica y que hizo posible que, como usted bien lo anotó en este programa, Pereira es la única ciudad capital de Colombia que es propietaria de su propio aeropuerto. De resto, ninguna ciudad capital es propietaria de aeropuerto. Entonces, volviendo al tema, exalcalde Carlos Maya, lo que tenemos nosotros es
un aeropuerto que es orgullo de todos los pereiranos y no, como usted bien lo señala, lo quiere recalcar, producto del esfuerzo de una o dos administraciones. Lo que aquí ha habido es unos gobiernos que han trabajado todos con continuismo, con continuidad sobre el desarrollo aeroportuario y el transporte en general. Para conectar hay un hecho que destacar. Sí, Nosotros estamos mirando ya Sudamérica para conectar a Pereira con Santiago de Chile. Ah, sí, correcto. Por supuesto, partimos por la terminación del periodo de gobierno y qué satisfacción tan grande es que no se haya podido conectar Pereira con Santiago de Chile, pero sí Pereira con Lima, Perú. Y es la primera vez que estamos mirando a Sudamérica. Y es un mercado muy grande, muy importante por abastecer. Y los costos están muy reducidos, la verdad. Muy interesante. Oiga, Luis, y permítame hablar de otra característica del aeropuerto. Por ejemplo, Todas las ciudades de Colombia tienen el aeropuerto a sus afueras. En otras ciudades, por ejemplo, el de Medellín en Río Negro, el de Cali en Palmira, el de Bucaramanga en Lebrija, el de Barranquilla en Soledad, el de Bogotá, ¿ustedes saben dónde queda el de Bogotá? en Fontibón. En Fontibón. Y el de Pereira en el ombligo de Pereira, ¿no? Ese también es una cosa que destacar. La gente no cree, pero que los que vivimos en Pereira tenemos la bendición de todo el que aterriza en Pereira, ir a recogerlo al aeropuerto o traerlo porque está muy cerca de todos nosotros. Y pese a ello, hay que seguir haciendo esfuerzos para conseguir esa alternativa vial que lo intentamos pero que no lo logramos, de tener esa posibilidad con Cartago como una pista alterna, una pista de carga, en donde lamentablemente no pudimos acordar el precio para la adquisición del mismo, pero que tarde que temprano se tiene que dar, porque desde que yo era muy niño y tal vez muy joven y era contador del municipio y usted era el asesor de comunicaciones del mismo gobierno, el de Juan Manuel Arango Vélez, 1977. 1900, no, perdóneme, el año 2007. 2003. No, Juan Manuel Arango tuvo dos alcaldías, de 1994 al año de 1997, la inauguración del viaducto en noviembre 19 del 97, y la segunda alcaldía del año 2004 al 2007. Desde esa época se está hablando de esa posibilidad y esa época, y a eso no podemos renunciar, es una buena idea. No para llevarnos al aeropuerto, ni más faltaba. Nuestro plan maestro aeroportuario da cuenta que este aeropuerto todavía tiene una vida útil importante de 20 años más. Yo creo que más. Sí, porque la población no está creciendo. No solamente por eso. Hay una buena infraestructura. Hay un análisis de Hernán Roberto Meneses que vale la pena porque en el plan de desarrollo de ciudades que hizo, no sé si Michael Porter o un gringo de estos, se plantea que Pereira tiene su aeropuerto Matecaña y que un tren de alta velocidad Pereira-Cali haría que Cali hiciera en Palma Seca o en Palmira, hiciera los vuelos transatlánticos y los vuelos nacionales e continentales, así como los que tenemos actualmente desde el aeropuerto Matecaña. A eso agréguele que las grandes ciudades, como lo es Pereira, que es una gran ciudad, están haciendo lo que acaba de montar la Sociedad de Mejoras de Pereira en sociedad con proyectos urbanos de nuestro común amigo Ciudad Aeropuerto, de Felipe Mejía Lamprea. con el que trabajamos también en un gobierno hace muchos años. Sí, correcto, en planeación. Ciudad Bocorá, que quiere decir abrazo en lengua quimbaya. No sabía, estoy desactualizado. Es que usted está un poquitico alejado de... No, he estado un poquito cercano, pero he estado conociendo, pero no con tanto detalle. Hubo un evento muy interesante de lanzamiento de Felipe Mejía Lamprea, Proyectos Urbanos y la Sociedad de Mejoras al frente del aeropuerto, y la idea de ellos es hacer algo muy similar a lo que se hace en Dinamarca, donde alrededor del aeropuerto hicieron un desarrollo con 50.000 trabajadores. Eso es lo que piensan hacer con Ciudad Bocorá. Oiga, Luis, para seguir en este tema del aeropuerto, oiga, yo nunca me imaginé que poner a operar el aeropuerto fuera tan difícil como construirlo. Prueba de ello es que Lima está construyendo el aeropuerto más grande de Sudamérica y tiene muchas dificultades para su operación. ¿Sí? Ellos están haciendo una infraestructura aeroportuaria envidiable en toda Sudamérica. Descomunal. En Lima, pero tiene muchas dificultades tecnológicas. Y inclusive este fin de semana o el fin de semana pasado tuvieron ya fallas con la torre de control, con la tecnología, y las aerolíneas están recomendando aplazar la inauguración del aeropuerto de Lima, que estaba prevista para este mes de diciembre del año 2024, pero tienen algunas dificultades. Yo quiero felicitar a ese equipo del aeropuerto porque eso no es gestión propia, Sí, la es verdad. cierto.
Francisco Valencia, Mauricio Correa, Mauro Correa, que fueron los últimos gerentes, y ojalá pues yo veo que va por buen camino. Yolanda Cerón hacia atrás. Yolanda Cerón, la ingeniera civil. Ella es arquitecta, perdón. Sí. Y obviamente empoderar a Collazos ahora Sí. con sus capacidades y habilidades para que el aeropuerto no se detenga. Nosotros logramos con el buen éxito del manejo del aeropuerto construir 2 accesos viales, uno con gestiones de nuestros propios recursos, pero otros con gestiones ante el gobierno nacional para garantizar esa ejecución de accesos viales. La intersección que evita que subamos hasta los que van para viajar hasta Maraya y tenga que regresar. Una voltereta ridícula y hasta irrisoria que tenía muchos problemas de conectividad y congestión vial. Y la otra que no es menos despreciable, que para que el que viene de Manizales, Chinchiná, Santa Rosa, inclusive Dos Quebradas, por la Romería del Pollo puede acceder a la altura del barrio Gilberto Peláez. Sí. No tiene las características tan buenas como la que hicimos en la vía de acceso principal a la altura del Batallón San Mateo, pero es una vía alterna en donde la gente de Manizales ya me ha contado espontáneamente que se ha ahorrado 20-25 minutos de acceso, porque para llegar al aeropuerto no tiene que trasladar todo el tráfico de la ciudad, sino que coger las vías perpendiculares o accesorias o aledañas como es la Romería del Pollo. Y ayuda mucho al flujo y a la movilidad de la ciudad. Sí, eso es un ejercicio también que no se puede desconocer. Y bueno, el aeropuerto va para adelante, ¿no, Luis? Exalcalde Carlos Maya, regáleme una última pausa para que nos devolvamos un instante y de la manera más concreta usted nos cuente si con la pandemia se paralizaron las obras o hubo continuidad y cómo hicieron. Porque cuando llegó la pandemia el aeropuerto estaba en obra negra en ese momento. Después de esta pausa. Las cosas que te puedes perder por estar haciendo una fila. La próxima vez, compra tus entradas en la tienda de servicios. Es mucho más fácil, más simple. Ingresa a mi.confamiliar.com. Selecciona comprar entradas. Pon la fecha de tu visita al parque. Digita los datos de las personas que ingresarán. Y finalmente puedes pagar. Parque con Sotá, un lugar para ser feliz y darte cuenta. La pandemia implicó, como ya lo decíamos, la suspensión de todas las actividades económicas, entre ellas la construcción de obra civil. Pero por fortuna, cuando empezamos a evidenciar la quiebra de todas las compañías, de las empresas, el aumento del desempleo, nos dimos a la tarea de reanudar rápidamente esa ejecución de obras. Recuerdo que al principio los constructores colocaron resistencia, pero los persuadimos para que avanzaran a buen éxito y con el apoyo de todo nuestro equipo de trabajo y la alcaldía, entre ellos de la gerencia del aeropuerto, se logró ese importante propósito. Tuvimos que incurrir en mayores costos, Luis, porque nos tocó pagarle a los concesionarios la para, los mayores tiempos de modelación y de ejecución. Y lamentablemente la modelación financiera cambió rotundamente. No es lo mismo tener una APP con un número de pasajeros previsto a tener una APP con un número de pasajeros a 0 pasajeros por mes. Terrible. Inclusive podríamos pensar que podríamos llegar hasta la quiebra. Un lucro cesante grande. Pero no, con el esfuerzo de todos no solamente se reactivaron las obras, se terminaron, se llevaron a feliz término, y permítame felicitar a los contratistas de la ejecución de la obra, y al mismo tiempo llevar a unas buenas utilidades al aeropuerto, tanto que con ello tuvimos utilidades para construir esos 2 accesos viales que estábamos refiriéndonos con anterioridad. Yo no quiero terminar este programa con el exalcalde Carlos Alberto Maya López sin antes hacerle un planteamiento que sé que los pereiranos están esperando que le pregunte a usted, que fue el último alcalde de ese periodo que terminó con la inauguración del aeropuerto, y es el modelo financiero. Usted es contador público y sabe más de eso que yo. Yo soy diletante en la materia, pero le voy a decir una cosa. Mucha gente sostiene la tesis, 1, que el aeropuerto fue privatizado, 1. 2,
En una entrevista que le hicimos aquí en el programa Puntos de Vista al doctor Vallejo Chufi, Gabriel Jaime Vallejo Chufi, que fue el estructurador jurídico de la concesión de la APP. de la APP, él dice que entrega la tarjeta profesional de abogado si alguien le dice que encontró 1 milímetro en el cual se demuestre que el aeropuerto Matecaña se privatizó con la concesión, con la APP. Entonces, como usted fue una de las personas que estuvo al frente de la junta directiva del aeropuerto, le quiero hacer el planteamiento de por qué razón. A mí me llama mucho la atención eso, de verdad, se lo digo de esta manera, me estoy extendiendo, pero hoy creo que es necesario. Si hubo una para en los ingresos del aeropuerto, cuando termina la pandemia y se reactiva la operación aérea, ¿cierto? Los que estaban construyendo el aeropuerto querían irse, no querían avanzar como usted lo quería, como usted lo estaba diciendo, que tuvieron que persuadirlos. Estuvieron hasta vendiendo la la APP. concesión, la estuvieron vendiendo. Estuvieron Se la ofrecieron a Ríos Velilla. A Conozco, muchos, sí. inclusive a AENA España. Yo tuve la oportunidad de acuerdo. sentarme con los propietarios, los directores y los gerentes de AENA España para adquirir la APP del Aeropuerto Internacional Matecaña. Ellos vieron el modelo financiero y no les gustó. ¿Sí o no? Correcto. ¿Por qué razón hoy hemos sabido que con el movimiento de pasajeros el plazo de la concesión, que es a 20 años, ¿cierto?, se ha recortado porque los ingresos han aumentado a raíz del incremento de pasajeros? Muy bien, Luis. El modelo financiero tenía implícito dos reglas: que se cumpliera la tasa interna de retorno pactada para el contratista, o en su defecto, que se cumplieran los años del tiempo de la concesión o de la APP. No son lo mismo, pero son parecidos. Concesión y APP Sí. no es lo mismo, pero son parecidos. Ese tiempo establecido era 20 años, pero como el modelo financiero estaba en función del número de pasajeros, pese a que las proyecciones de los que estructuraron el proyecto eran muy optimistas, los cálculos y los viajeros pasaron el optimismo de los estructuradores financieros del proyecto, y al tener tan elevado número de pasajeros, como ya lo mencionamos, como 2.700.000 al año 2022, logramos disminuir los tiempos de la concesión o del APP, y eso se sigue cumpliendo a la fecha. De manera tal que si analizamos hoy, la APP puede tener una duración hasta tan solo de 14 años, y de los cuales ya llevamos 8. Ya llevamos 8. Una maravilla. O sea, si no hubiera habido pandemia, estaríamos en el año 12 de ellos retornándonos el aeropuerto. Pero el retorno no es siempre lo mejor. Es una discusión que quién administra mejor, si lo público o lo privado, y a propósito de estilos de gobierno, yo soy respetuoso de ello. No obstante, el modelo APP concebido por Gabriel Jaime Vallejo Chufi y la administración en ese momento de Enrique Vázquez fue el modelo correcto, modelo que nosotros implementamos en dos momentos. ¿Y por qué me refiero nosotros? Porque en el primer gobierno yo era miembro de junta como secretario de Hacienda, y en el segundo gobierno yo era miembro de junta como presidente de junta, como alcalde de Pereira, y me tocó vivir el desenlace y el desarrollo de esta APP durante 8 años. Mejor dicho, en mi hoja de vida, uno de los logros más importantes, como el aeropuerto, el cable, entre otros tantos, son estos en donde el aeropuerto nos hace sentir muy orgullosos. El pasado, el presente y el futuro del Aeropuerto Internacional Matecaña. Carlos Alberto Maya, con él podríamos seguir hablando mucho rato sobre lo que significa el Aeropuerto Internacional Matecaña para los pereiranos. Pero la última, la de Pirnos, como dicen los bebedores de aguardiente. Carlos Maya, ¿cómo concibe usted a Pereira sin Aeropuerto Matecaña? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. En Caldas y en Manizales en particularmente han dado el buen desarrollo de Pereira en su productividad, en su economía, en la disminución de las tasas de empleo, en el Producto Interno Bruto, en exportaciones, en importaciones, en número de turistas, entre otros tantos. Competitividad. En materia de competitividad, para resumirlo en una sola palabra, a la vocación y a la tenencia de la propiedad del aeropuerto. Ellos tratan de hacer lo propio con Manizales, con el aeropuerto La Nubia y ahora con el aeropuerto, ¿cómo se llama el nuevo aeropuerto que está tratando de Aerocafé o Aerocafé. Palestina. Pero bueno, gracias a nuestros ancestros, que no podemos desconocerlo, pues aquí tomamos la iniciativa
y se ha sostenido durante muchos gobiernos sin corrupción, con buenos adelantos, con buenos avances, donde el aeropuerto nunca se puede tener. No, Pereira es una con aeropuerto y Pereira es otra sin aeropuerto. Yo creo que es una de las características que David Ricardo hablaba de ventajas competitivas o de ventajas comparativas del territorio, y esa es una de las que indudablemente tiene la ciudad de Pereira. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y cuando usted quiera hablamos de política y hablamos de criticamos. De los colibríes, Luis. No, de lo que quiera. Claro, Luis. Por supuesto que sí, Luis. Yo no estoy de espaldas a la realidad del municipio de Pereira y tampoco voy a estar de espaldas a la preocupación de miles de pereiranos frente a la avenida Los Colibríes. Yo insisto, allí estoy dando un debate técnico jurídico en los tribunales que no vamos a llevar a los medios de comunicación aún, pero en otro tema que usted quiera bien considerar, próximamente estaremos con usted. Y bueno, aportando, no criticando. Mi estilo nunca ha sido pararme en los hombros de otro para avanzar. Hemos llegado muy lejos y bueno, esperamos que a este gobierno, tanto el municipal como el departamental, le vaya bien, porque si a ellos les va bien, a Pereira le va bien. No obstante, Luis, una cosa son los indicadores de percepción y otros son los indicadores de gestión, que son indicadores un poco más objetivos que tenemos que estar analizando permanentemente, no solamente en Pereira, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Esto es Puntos de Vista, el programa de líderes de opinión de Pereira y Risaralda. Carlos Alberto Maya López es uno de ellos, uno de los líderes que han hecho cosas por Pereira y que continúan al frente de la opinión pública en nuestra sección, en nuestro territorio. Muchas gracias por la sintonía, por la confianza y los esperamos en el próximo programa.